Bueno, hoy vamos a continuar entonces con la clase de óptica. Díganme si no se ve bien, porque es la primera vez que hacemos esto, así que, bueno. La idea es hacer un segundo paso a lo que estuvimos charlando la vez pasada. La vez pasada estudiamos las leyes de reflexión y de refracción. Eso nos permite saber cómo la luz interactúa con una interfaz donde hay un cambio de medio, donde cambia el medio óptico, y cómo interactúa con la superficie y cómo entra y se transporta a través de un nuevo material. Habíamos definido la ley de reflexión especular, que era que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia comparado con la normal, y la ley de refracción, o ley de Snell, que nos permitía obtener cómo se desviaba un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Lo último que vimos fue la ley de reflexión total interna. Bueno, hoy lo que vamos a estudiar es lo que se llama dioptras. Ya veo que este marcador anda terriblemente mal, ya voy a cambiarlo. Necesariamente. A ver si voy a conseguir. ¿Se ve algo? ¿Se llega a ver? Dioptras. Ahí está. Ahí se ve. Interfaces esféricas. En lugar de tratar con interfaces planas, como hicimos la vez pasada, vamos a tratar con interfaces en donde el frente que separa, digamos, el aire y el vidrio, por ejemplo, o el aire y el agua, es una superficie esférica. ¿Por qué queremos empezar a trabajar con dioptras? Porque las dioptras son el primer paso para construir una lente. Lo primero que tenemos que hacer para saber cómo actúa una lente es saber cómo se comporta un rayo de luz que pasa del aire al vidrio, pasando de... Sí, cómo pasa del aire al vidrio con una superficie curva. La superficie curva nos va a permitir manipular la luz como nosotros queramos. Y, por ejemplo, hacer que un rayo de luz que va derecho, desviarlo de la manera que nosotros queramos. Vamos a ver, con interfaces curvas uno tiene la forma de hacer eso. Pero, por supuesto, la interfaz curva no es lo único que necesitamos, porque una interfaz curva es una parte de la lente. Hagamos un dibujito para entender qué es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a trabajar con una interfaz curva en donde de este lado tenemos un índice N1 y de este lado tenemos un índice N2. O sea, de este lado tenemos aire y de este lado tenemos vidrio. Para que esto fuera una lente, tendríamos que tener algo así. Aire, vidrio, aire. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a hacer en un segundo paso. El primer paso va a ser entender cómo es la dioptra, aire, vidrio, y en donde esta superficie, esta interfaz, es esférica. ¿Está bien? Pues lo primero que vamos a ver es la convención de signos. No es una pavada. En muchos libros las convenciones de signos están escritas de maneras muy confusas. Nosotros vamos a hacer una convención de signos que se centra directamente en el punto que separa a la interfase. O sea, de acá para allá es una cosa y de acá para allá es otra. Y la convención de signos va a ser la siguiente. Si acá está la interfase, acá tenemos nuestro eje óptico. Esto lo vamos a llamar eje óptico. Y es el que nos define la dirección en la cual vamos a estudiar el problema. La dirección horizontal. Por convención, siempre vamos a pensar que la luz se propaga de izquierda a derecha. O sea que la luz siempre va a ir en esta dirección. Es una convención. Podríamos hacer la relación inversa y no sería ningún problema. Y lo que vamos a considerar además es que de este lado todo es negativo, los números son negativos, las distancias son negativas. Perdón. Sí. Y de este lado todo es positivo. ¿Sí? Por otro lado, la otra convención va a ser que por encima del eje óptico
las distancias verticales son positivas y por debajo del eje óptico las distancias verticales son negativas. Eso es medio obvio, ¿no? Pero esto no es obvio, esto no en todos los libros es igual. En algunos libros hacen algunas cosas más raras con las cuales no nos vamos a meter. A este espacio que está acá, o a este semiespacio, se lo llama espacio objeto. ¿Y por qué se lo llama espacio objeto? Porque si la luz viaja de izquierda a derecha, quiere decir que nosotros tenemos el objeto que vamos a querer observar, lo tenemos de este lado. La luz que nos llega a nosotros, el observador, ¿se acuerdan que yo les decía que uno dibuja el ojito así, para tener el observador de ese lado? Va a estar de allá. Entonces, este es el espacio donde ubicamos el objeto que queremos observar. Y, por lo tanto, este otro va a ser el espacio imagen. ¿Ok? Espacio objeto, espacio imagen. Y todos los gráficos que vamos a hacer van a cumplir con esa convención. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a una interfaz, vamos a hacer un dibujito y vamos a ver cómo hacemos las cuentas para entender cómo se trabaja con una interfaz esférica. Lo primero, entonces, dibujemos esa interfaz. Voy a hacer un montón de cuentas, capaz que me equivoco con algún signo, me equivoco con algo, estén atentos y párenme si no entienden algo. Porque puede ser con unas cuantas cuentas seguidas, que bueno, no son complicadas, pero puede ser que me equivoque en algo. Vamos a dibujar un tipo de interfaz esférica, que es la que dibujé recién, más o menos, que es así. Esa interfaz esférica tiene un radio de curvatura hacia la derecha, y eso quiere decir que el radio de curvatura es positivo. Si la dibujara de esta otra manera, ¿no? En ese caso el radio de curvatura sería negativo. ¿Se acuerdan? Seguimos siempre la misma convención de signo. El radio de curvatura es básicamente pensar, si esto es una esfera, bueno, agarramos una línea que sale perpendicularmente de cualquier punto de la superficie y que va hasta acá. Esto que está acá, C, es el centro de curvatura. Y R es esto, es el radio de curvatura. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se forma la imagen de un objeto? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo se forma la imagen de un objeto si tenemos de acá N1 y de acá N2? Queremos construir la imagen de un objeto que se ubica en el espacio objeto. ¿Cómo va a salir su imagen? En el espacio de imagen. Bueno, entonces lo que hacemos es, primero, ubicamos un punto en donde vamos a tener nuestro objeto. A ese punto lo vamos a llamar A, porque después vamos a hacer geometría con eso. Tenemos A, tenemos el centro de curvatura. Al lugar donde se forma la imagen, voy a hacerlo un poquito más amplio. Digamos que está acá. Lo llamamos B. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar cómo van, cuál es la marcha de rayos que ocurre desde A, pasa por la interfase y forma una imagen en B. Fíjense que en principio uno debería analizar si esto es un objeto puntual, y así lo dibujé. Uno tiene luz que sale en todas las direcciones. Entonces uno debería analizar rayo por rayo qué le ocurre a través de esta interfaz y dónde confluye. Yo ya les estoy diciendo que esos rayos confluyen en este punto. La pregunta es, encontremos la relación que hay entre el rayo que parte acá y el que parte acá. ¿Para qué? Para saber cómo se relacionan la distancia que hay entre mi objeto, que está en A, y la interfaz. A eso lo vamos a llamar S. Esto es la distancia objeto dióptero,
Y después queremos saber, dado dónde se formó, dado dónde estaba el objeto, dónde se termina formando la imagen. Queremos medir la distancia que hay desde la dioptra hasta la imagen. Y a esto lo llamamos S'. Esto es la distancia dioptra imagen. Como les decía antes, rayos salen en todas las direcciones. O sea que yo tendría que analizar los infinitos rayos que salen de ahí. Vamos a analizar uno. Vamos a ver cómo se comporta ese y generalizar la ecuación para todos los posibles rayos que deberían confluir en esta dirección, que es donde se forma la imagen. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se ve bien? ¿Se entiende lo que estoy dibujando? Miro cada tanto lo que comentan. Sí, sí, se ve. Por ahora sí. Perfecto. Sí, profe, se ve. Excelente. Bueno, hagamos el rayo. Voy a ver si puedo usar un color distinto, porque acá hay unos colores, pero no sé si andan bien. Así hago la marcha de un rayo. Si esto lo puedo hacer, vamos a hacer un rayo que llegue hasta acá. Algo así. A esto lo vamos a llamar L1. L1 sería el camino geométrico recorrido por este rayo desde el punto A hasta este punto al que voy a llamar D. ¿Sí? A, B, C. Bueno, y ese rayo, fíjense, ese rayo se encuentra acá con una interfaz entre dos medios transparentes. Bueno, y yo sé cómo tengo que estudiar esta interfaz. Lo que me va a pasar acá es que si esto es θ1, yo tengo que aplicar la ley de Snell para obtener cuál va a ser el θ2 con el cual se va a dispersar. Aplico la ley de Snell y voy a obtener, ya sé, perdón, vamos a usar el mismo color que usábamos antes. Aplico la ley de Snell y lo que me va a quedar es un rayo que llega hasta el punto B, donde este ángulo, me voy a hacer lío ya me veo que voy a hacer un lío bárbaro con los colores. Ese θ2 me sale de la ley de Snell. ¿Ok? Y acá tengo entonces esto. Vamos a escribir algunas cantidades más que nos permitan sacar sacar alguna cuenta. A este ángulo que nos queda acá, que es el ángulo que forma el radio vector que va desde el centro de curvatura hasta el punto donde pega ese rayo, a ese lo vamos a llamar phi. Fíjense que phi se llega a ver acá, ¿no? Phi define qué rayo estoy mirando. ¿Sí? ¿Sí? El ángulo este me dice qué punto de la interfaz estoy observando. Entonces lo que me está definiendo justamente es cuál de los rayos de estos infinitos estoy mirando. Ahora estoy mirando aquel que forma un ángulo phi con el radio vector. ¿Ok? Bueno. Solo para recordarlo, si este es phi, este que está acá va a ser 180 phi menos phi. Creo que no me hace falta ninguna cantidad más. Acá tenemos N1, acá tenemos N2. Bien, perfecto. Entonces tenemos un objeto cuya imagen se forma en el punto B. ¿Sí? Y una interfaz esférica con radio de curvatura. Yo voy a borrar esto. ¿Ya lo tienen bien dibujadito? ¿Anotaron todo? ¿A alguno le faltó algo? ¿Qué dicen en el fondo, profe? ¿Lo de abajo del todo? ¿Acá? Sí. Dice, phi define qué rayo estoy mirando. O sea, ¿cuál de los rayos de estos infinitos que salen de ahí estoy mirando? Fíjate que phi te dice en dónde pega ese rayo. Y bueno, si te dicen dónde pega, te está diciendo cuál es. Es el que pega en el punto que forma un ángulo phi con el radio vector. ¿Ok? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿D qué era? ¿Qué cosa? El punto D. D. D, Sí. y bueno, D también te enseña el rayo, porque es el punto donde pega ese rayo. Ah, bien. O sea, el segmento CD
es el que forma el ángulo phi. D es el punto de acá. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, sí. Excelente. Bueno, Gracias. entonces, yo ahora voy a borrar esto, así que ustedes tengan el dibujito en la cabeza, más que en la cabeza tengan ahí presente, porque les va a servir para la imagen que yo voy a hacer. Yo lo tengo acá al costadito, pero ustedes no. Entonces, ténganlo en la hoja. Una lástima no tener una pizarra más grande, pero la vida es así. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, primero, es escribir alguna relación que me permita obtener una relación entre S y S' que me permita obtener, si yo tengo un objeto ubicado en S, S' vale tanto. ¿Dónde se forma la imagen para un objeto ubicado en una cierta posición? ¿Sí? Y para eso de lo que voy a valerme es de los triangulitos que tenían ahí dibujados. Si ustedes miran el gráfico que hicieron, hay dos triángulos definidos. Los tendría que haber marcado, perdónenme. Tenemos dos triángulos que vamos a estar mirando. Uno es el que va desde el punto A hasta el punto D, de A hasta D, después cae en C y vuelve hasta A. ¿Sí? ¿Lo identificaron ese triángulo? A, D, C, A. Sí, sí. Sí, sí. El otro es el que va desde el punto B, o sea, de donde está el objeto, la imagen, al punto C, después al punto D, y después otra vez al punto B. O sea, el BCDB. ¿Sí? Si lo miran como lo teníamos antes, uno de los triángulos es así, y el otro de los triángulos es así. Y este sería A, D, C, B. Uno es este, y el otro es este. ¿Está bien? En el dibujito que hicimos acá. ¿Estamos? Esos dos triángulos que voy a usar, justamente me van a servir para relacionar S con S'. Y lo que voy a hacer es, en esos dos triángulos, voy a aplicar el teorema del coseno. Que no pido que se lo acuerden, se los voy a recordar. El teorema del coseno me dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿sí? Un triángulo así, un ángulo alfa acá, y a esto lo llamo... Bueno, vamos a usar las mismas letras por un rato y después, porque si no me voy a confundir. Si yo tengo un triángulo así, es una forma de generalizar acá no hay ningún ángulo recto. Una forma de generalizar el teorema de Pitágoras. El teorema del coseno me dice lo siguiente, me dice que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de A. ¿Sí? Ese es el teorema del coseno en general con un triángulo cualquiera. Lo que yo voy a hacer ahora es aplicar ese teorema del coseno en los dos triángulos que yo definí recién. ¿Sí? En el primer triángulo me va a quedar que L1 al cuadrado tiene que ser igual a R cuadrado más. Fíjense que ahora tendría que poner un lado que es básicamente el radio vector más la distancia que hay desde el objeto hasta la interfaz. Tendría que poner la base del triángulo que está en este lado. Pero si recuerdan, todo lo que está de este lado es negativo y todo lo que está de este lado es positivo. O sea que el radio es positivo, pero el S es negativo. Entonces, para poner esa cantidad tengo que poner R menos S al cuadrado. Este menos me cancela el menos del S que es negativo. ¿Está bien? O sea, recuerden. Menos. S es menor que 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Se entendió. Bien. Entonces, ahí tengo lo que sería cuadrado más b cuadrado. Y ahora me faltaría menos el doble producto de estas cosas por el coseno del ángulo. Entonces me queda menos 2R por R menos S. Y el coseno que me queda es el coseno de phi.
¿Sí? Porque R y R menos S son los dos lados, no se llaman, no puedo hablar. R menos S y R forman el ángulo phi. ¿Está bien? R menos S está abajo y R está arriba. O sea que jugarían el rol de estos dos que están aquí. Para el L2, la cuenta es parecida. Me queda que L2 al cuadrado es igual. También me queda el lado de R cuadrado. Ahora, el lado de abajo, en lugar de ser R menos S, es S' menos el R. Si lo miran ahí. S' y R son ambos positivos, pero el lado que me queda es S' menos R. Y estos dos no forman el ángulo phi, sino el ángulo que yo les marqué ahí como 180 menos phi. ¿Está claro para todos esto? Sí. Entonces, lo que me queda acá sería menos 2 veces R por S' menos R, y acá iría el coseno de 180 menos phi. Pero el coseno de 180 menos phi es menos el coseno de phi. O sea que puedo poner. Recuerden que esto en realidad es menos el coseno de 180 menos phi. Disculpe, profe. Sí. En el S cuadrado menos R, ¿no va al cuadrado todo eso? Sí. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos una relación, o dos relaciones, que nos permiten encontrar algo con S y con S'. Ahora lo que nos faltaría es utilizar eso para construir una relación que nos relacione ambas cantidades. Una ecuación que nos permita, si yo coloco un objeto acá, la imagen va a estar acá. Si yo lo coloco en S respecto de la dioptra, se va a formar una imagen en S' respecto de la dioptra. Bueno, y ahí recordemos el concepto de camino óptico. ¿Dónde? Voy a seguir un poquito más abajo, porque tengo lugar todavía. O sea, el camino geométrico que recorre el rayo va a ser la suma de L1 más L2, ¿verdad? En realidad, por cómo son los signos, L1 es negativo, así que esto es menos L1 más L2, ¿sí? Para que los dos sean positivos. Para que la longitud se sume completa. Pero esa es la longitud de camino geométrico. Y nosotros tenemos un cambio de medio. Y siempre que tenemos un cambio de medio, la cantidad que nos importa para saber cuál es el camino que recorre la luz, tenemos que utilizar el principio de Fermat. Sabemos que la luz recorre aquel camino que le lleva menos tiempo. O sea, el que tiene menor longitud, no de camino geométrico, sino de camino óptico. ¿Se acuerdan eso de la clase pasada? Sí. O sea, lo que busco es el camino con menor longitud de camino óptico. Y para encontrar el camino óptico, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Al camino geométrico lo multiplicamos por el índice de refracción del medio en donde está. O sea, el camino óptico se calcula de esta manera. Es menos N1 por L1 más N2 por L2. ¿Sí? El signo de vuelta es porque el L1 es negativo y el L2 es positivo. Entonces, lo que nos dice el principio de Fermat es que tenemos que minimizar ese recorrido. Tenemos que hacer que ese camino sea lo más pequeño posible. Le lleve el menor tiempo posible. Que ese camino óptico sea el menor posible.
Lo que entonces tenemos que ver ahora es qué significa eso dentro del punto de vista de la óptica. Fíjense una cosa. Yo les había dicho, teníamos este dibujito, tenemos nuestra dioptra, tenemos el objeto acá, de acá salen infinitos rayos, y todos esos rayos llegan a la dioptra. La dioptra funciona de tal manera que este punto termina dando una imagen en este punto. Esto es S y esto es S'. Entonces ahora lo que necesito es que todos esos rayos que puede pasar por la dioptra terminen convergiendo en este punto. Fíjense, A, como yo lo definí, es un objeto puntual. ¿Sí? Es un puntito ubicado en el eje óptico. Y yo quiero que se forme su imagen del otro lado. O sea que se tiene que formar otro puntito en el eje óptico del lado de la imagen. Para que eso se forme, yo necesito que se cumpla el principio de Fermat para todos esos rayos. No para uno, porque si se forma para uno, pero el otro, que el que sale para acá, en vez de caer en ese punto, cae en este otro punto. Y el que sale para acá, cae en otro punto. O sea, van cayendo en distintos puntos. En realidad no se va a formar una imagen. Se va a formar una imagen difusa. Varios rayos convergen a distintos lugares. Es lo que diríamos una imagen desenfocada. ¿Sí? En realidad no es una imagen. Es que los rayos no están convergiendo. Cuando uno tiene una imagen desenfocada, es que los rayos que parten de un objeto no llegan al mismo punto en donde yo estoy enfocando. Para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es que el tiempo, más allá de que cumpla el principio de Fermat, y que lo tiene que cumplir porque yo apliqué la ley de Snell para encontrar, no puede depender de cuál sea el rayo que yo estoy mirando. ¿Sí? Todos tienen que llegar juntos, al mismo tiempo, al mismo punto. ¿Quedó claro eso? Excelente. O sea, si no depende, si el rayo no depende de cuál es este, entonces lo que me dice esto es que la longitud de camino óptico tiene que ser independiente del rayo que yo selecciono. ¿Sí? Para que se forme la imagen, la longitud de camino óptico no puede ser función de phi. No puede depender de phi. Es una función de phi es constante. ¿Ok? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedes repetir Sí. lo último que dice abajo del todo? Lo que acaba de escribir. Para formar la imagen, la longitud del camino óptico no puede depender de phi, del ángulo. Acordate que el ángulo me seleccionaba el rayo. Eso quiere decir que la longitud de camino óptico de todos los rayos tiene que ser igual. Todos tienen que llegar al mismo tiempo. Por lo tanto, la longitud de camino óptico para todos los rayos tiene que ser igual. No puede depender de phi. ¿Está? Está. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Recuérdenme, además de comprar marcadores, comprar un borrador un poquito mejor. Antes de irme voy a tener que pasarle la cola a todo. Bien, entonces, llegamos al punto en que vamos a escribir nuestra relación. Si la longitud de camino óptico no puede depender de phi, eso quiere decir que la derivada de la longitud de camino óptico respecto de phi tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. O sea que tengo que derivar toda esa expresión. No L1 y L2 al cuadrado. Tengo que hacer menos L1 por N1 más L2 por N2. Tengo que hacer todo eso, derivarlo respecto del phi,
e igualarlo a 0. ¿Sí? La cuenta es larguita, pero también es medio directa. Yo la copio acá. Ustedes después háganla y fíjense si le da lo mismo. Le va a dar lo mismo si la hacen con grado. Pero esta derivada nos lleva a lo siguiente. Me queda menos n1 por r menos s por el seno de phi dividido. Me va a quedar todo ahí. Permítanme que hagamos más igual porque ustedes están demasiado pesados. Menos n1 por r menos s por el seno del phi sobre 2 y de 1 menos n2 por r por s' menos seno del phi dividido 2 L2 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que tengo que encontrar. Y ahí tengo que sacar la relación. Vamos a cambiar el marcador de vuelta. Y si despejo de ahí, fíjense, bueno, puedo cancelar un montón de cosas. Como esto está igualado a 0, lo que aparece del otro lado lo puedo empezar a cancelar. Este marcador es el que no. El R se va, el seno del phi se va, bueno, el 2 se va, y todo lo demás tiene que quedar ahí directamente. Con todo eso, yo lo que puedo hacer es escribir una expresión que es un poquito más sencilla, que me queda que N2 sobre L2 menos N1 sobre L1 por R más N1 sobre L1 por S menos N2 sobre L2 por S' es igual a 0. ¿Sí? Y acá paso acá. Y ahí tengo una relación más o menos cercana a la que yo quiero obtener. Ahí estoy relacionando S' y también los estoy relacionando con L1 y L2. Recuerden que N1 y L2 son fijos, son como el planteo de mi problema, ¿no? N1 y N2 me dice de qué está hecha la lente y en qué medio está puesta. Así que tengo que haber una forma de sacarme de encima algunas variables. Porque si yo quería relacionar S con S', me están sobrando L1 y L2. Tengo que ver cómo hago para sacarme de encima esas dos variables. ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer, y en óptica es algo que se hace muy seguido, es empezar a pensar en aproximaciones. Y una de las aproximaciones que uno hace cuando hace óptica es, dice, bueno, generalmente cuando uno usa un sistema óptico, lo que hace es estudiarlo para distancias suficientemente grandes como para que los rayos tengan muchísimo rango y no tenga que estar pensando en ángulos muy grandes. Digamos, si yo tengo una lente que tiene un tamaño de 1 centímetro, generalmente uno la estudia, el problema lo estudia, en distancias que tienen que ver con el orden de los metros. En ese caso, lo que uno supone es lo siguiente. Supone que los ángulos son cercanos a cero. De tal manera que el coseno es cercano a 1, que el seno es cercano a 0, pero más importante, fíjense en el dibujito que ustedes tienen. L1 es esto y S es esto. L2 es esto y S' es esto. Si el ángulo phi, que es este que está acá, es chiquitito, quiere decir
que L1 va a ser parecido a ese y que L2 va a ser parecido a ese primo. Al llevarme esto a ángulos pequeños, estoy sacándome de encima dos variables importantes, estoy reduciendo el problema, estoy quitándole un poquito de vuelta, estoy quitando un poquito de especificidad a mi problema. Ahora no puedo mirar, por ejemplo, no puedo mirar objetos que estén muy cerca de la dioptra. Si están muy cerca, el ángulo va a ser grande comparado con ese. Y eso no lo puedo permitir por esta aproximación. Pero la ventaja que tengo es que me voy a sacar de encima a L1 y L2. Fíjense que acá directamente se me van a cancelar L2 con S', L1 con S, acá me queda S', acá me queda S, y ya tengo una ecuación que me relaciona las dos variables. Si yo conozco S y conozco los índices de refracción, conozco S', que eso es lo que quiero. Y finalmente, con esa aproximación, lo que llego es a la ecuación de una dioptria esférica ¿qué es esto? ¿Ok? La ecuación de la dioptria esférica entonces me permite, por ejemplo, fijando S, encontrar dónde se forma la imagen. Vamos a analizar un par de límites. ¿Se entendió a lo que llegué? Entonces, con esto excelente. puedo saber. ¿Se entiende? Bueno, y vamos a hacer un poquito de cuentas para encontrar algunos números interesantes sobre la ecuación de la dioptria, que ya nos van a servir para cosas que vamos a ver más adelante. Borro todo menos la ecuación de la dioptria para poder usarla y que la vean ahí directamente. Fíjense. Supongamos que yo quiero saber a dónde tengo que colocar un objeto en el espacio objeto para que se forme una imagen muy lejos de la dioptria. O sea, mi pregunta es, ¿cuánto tiene que ser S? Tal que S' tienda a infinito. ¿Sí? O sea, que esté muy lejos de la dioptria. Fíjense que en la ecuación, si S' se hace infinito, esto que está acá se me hace cero. Entonces puedo despejar muy fácil de dónde tengo que colocar el objeto para que esa imagen se forme muy lejos. Y a lo que tengo ahí es el S debería ser N1 sobre el N1 menos N2 por N. Y también podría ser la recíproca. Lo que podría decir es ¿dónde debería colocar al objeto? Perdón, no. ¿Dónde se forma la imagen de un objeto que está colocado muy lejos en el espacio objeto? Eso sería la recíproca. Y ahí tendría que poner un infinito acá y despejar cuánto vale este primo. A esta cantidad que tenemos acá, esta S que está acá, se la conoce como foco objeto. Ese foco objeto se suele simbolizar con la letra F minúscula y una sub o a veces como F directamente. Es el lugar en donde tengo que colocar el objeto para que la imagen se me forme muy lejos. Generalmente lo que uno dice es que es el lugar en donde yo tengo que colocar al objeto para que la imagen se forme en el infinito. Eso quiere decir que los rayos
que pasan a través de la dioptra salgan paralelos. Los rayos que salen, ¿escucharon esa frase? Las paralelas se juntan en el infinito. Bueno, es más o menos lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, dado un objeto ubicado en F, los rayos pasan por la dioptra y salen paralelos. ¿Paralelos a qué? Al eje óptico. ¿Sí? Si yo coloco al objeto en ese punto, que es F, de la dioptra, todos los rayos que salgan de él, luego de pasar por la dioptra, salen paralelos, y eso es lo mismo que decir que la imagen se forma en el infinito. ¿Sí? A estos rayos los llaman rayos paralelos o colimados. O a un haz colimado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y la recíproca, que les decía antes, es, ¿qué será el foco imagen? Bueno, el foco imagen es al revés. Si yo tengo un objeto muy lejos en el espacio objeto, acá dice, perdón, colimado, dice. Son rayos paralelos o colimados. Colimados. Limados como yo. ¿Está bien? Y la recíproca sería donde se termina formando la imagen de un objeto que está muy lejos en el espacio imagen. O sea, si S tiende a menos infinito, acuérdense que S es siempre negativo, entonces la pregunta es ¿cuál es S'? Bueno, el S' correspondiente a esto se conoce como foco imagen, y es el lugar donde convergen los rayos de un objeto que viene de muy lejos, o sea, de un haz de rayos colimados. Si yo tengo la misma interfaz y tengo un objeto que viene de muy lejos, los rayos que vengan de él van a venir paralelos al eje óptico, o sea que van a ser un haz colimado. El lugar donde convergen todos esos rayos y donde se forma la imagen es lo que llamamos el foco imagen, o directamente le decimos F'. ¿Sí? Foco objeto, foco imagen, o F y F'. Y ese lugar, si ustedes lo despejan, le va a dar N2 sobre N2 menos N1 por R. Este es el foco objeto, este es el foco imagen. El concepto de un haz colimado lo vamos a usar muy seguido. Y el concepto también, este concepto de foco objeto y foco imagen, va a seguir, parezco Capusotto con el pelo. Hoy tengo un problemita. Bueno, esto de tener la cámara tan lejos me hace verme más. Perdón. No se asusten, soy el mismo de siempre. Bueno, esto del haz colimado y los focos va a ser algo que nos va a acompañar incluso más adelante cuando empecemos a estudiar lentes. Y de hecho, ahora lo que vamos a hacer es tratar de usar lo que aprendimos con la dioptra para armar una lente. ¿Y se les ocurre cómo armaríamos? Tengo una remera de Pink Floyd, ¿no? ¿Se les ocurre cómo armaríamos una lente usando la idea de dioptras? A ver, una dioptra es una interfaz aire-vidrio. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo pongo muy cerquita otra dioptra? O sea, una interfaz vidrio-aire. Bueno, la marcha de rayos va a pasar primero por la primera dioptra, después por la segunda dioptra. Yo ya sé cómo escribir la ecuación de una dioptra, pero lo que tengo que hacer es la marcha de rayos continua a través de ambas dioptras. Y eso que tengo ahí es lo que entendemos por una lente. ¿Sí? Dos dioptras, una con radio positivo y otra con radio negativo, contiguas. ¿Ok?
Vamos a por ello. Permítanme que ahora sí voy a borrar todo. ¿Puedo borrar? ¿Cómo pasaría? A ver, la pregunta de Iván. Vos lo tenés que pensar siempre de esta manera. Lo tenés que pensar como que es. Primero pasan por la dioptra, o sea, por convención, nosotros estamos diciendo que los rayos van de izquierda a derecha. Entonces, primero se encuentran con la primera dioptra, que sería esta que está acá, avanzan y después se encuentran con la segunda dioptra. O sea que tenés que aplicar primero la ecuación de una dioptra de radio positivo y después la ecuación de una dioptra de radio negativo. Ojo, porque N1 y N2 ahí van a cambiar de orden. Primero es una dioptra aire, vidrio, y después es una dioptra vidrio, aire. ¿Sí? Lo que vos tenés acá es, si querés, a ver, no me acuerdo cómo lo puse en la cuenta, a este le voy a poner N, y a este le voy a poner N sub L. O sea, este de acá, N sub L, es el N de la lente. Será vidrio, será acrílico, el material que sea. Pero yo tengo un medio afuera y otro medio adentro. Y de este lado de vuelta tengo N, porque es el mismo medio en donde yo estoy sumergido. El aire. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones geométricas. Esto que está acá es el espesor de la lente. Después vamos a hacer que ese espesor sea muy chiquito, pero por ahora vamos a mantener ese espesor de la lente. Como les decía antes, tenemos la primera dioptra tiene un radio R1 que es positivo. La segunda tiene un radio R2 y R2 es negativo porque se mide para este lado. ¿Sí? Para acá negativo, para acá positivo. Lo mismo decir. En realidad yo estoy haciendo una lente que sería biconvexa. ¿Sí? Pero también podría ser una lente bicóncava. Yo podría hacer, ahora estoy haciendo esto, pero en realidad yo podría hacer una dioptra así y otra dioptra así, una especie de, ¿sí? Un prisma que tuviera una curvatura hacia adentro, fuera cóncava de los dos lados. En este caso, la primera dioptra tendría radio negativo y la segunda dioptra tendría radio positivo. Yo puedo hacer lo que quiera. Podría poner dos dioptras con radio positivo, dos con radio negativo, etcétera, etcétera. Voy a hacer esta en general y después vamos a ver que uno puede colocar lo que uno quiera en el radio y listo. ¿Quedó claro eso que acabo de mencionar? Sí. Bárbaro. Bueno, entonces tenemos eso y lo que tenemos que hacer es aplicar 2 veces la ecuación de la ley. La primera dioptra, ¿qué me va a pasar? Bueno, en la ecuación que tenía antes, donde tenía N1 tengo que poner N. Donde tenía N2 tengo que poner NL. Entonces lo que me va a quedar es NL sobre S'. S', como es de la primera dioptra, lo voy a llamar S'1. Después lo voy a generalizar todo. Pero primero vamos a hablar dioptra por dioptra. Entonces esto es el S' de la dioptra 1. Menos N sobre S'1. Y esto es igual a NL menos L sobre R1. Sí, esto simplemente es usar la ecuación de la dioptra cambiando L por N1, NL, el radio sería R1, y S1 y S1' serían las distancias. Lo único que hice fue reescribir con estas nuevas variables la ecuación de la primera dioptra.
Fíjense una cosa. El S1', pongamos que la imagen de la primera dioptra se forma acá. El S1' se mide desde acá. ¿Está bien? Desde el punto de la primera dioptra. Y recuerden que la lente mide D. Ahora, este S1' en realidad coincide ¿con qué cosa? Yo formé una imagen a través de la primera dioptra. Ahora, ¿cuál va a ser el objeto de la segunda dioptra? ¿Se les ocurre? ¿Cómo? Ahora tengo que seguir avanzando los rayos. ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿De qué parte está hablando? A ver, yo ya hice el avance de rayos desde el objeto. Ahí está, Mariana lo dijo bien. Mariana. Yo estoy haciendo el avance de rayos desde el objeto que se ubica acá, pasando por la primera dioptra. Forma la imagen acá. Esa imagen de la primera dioptra, como dijo Mariana, va a ser el objeto de la segunda. O sea que S1' es S2. ¿Está bien eso? No importa que se encuentre de ese lado. Si se encuentra de ese lado, lo único que cambia es que va a ser positivo. Nada más. ¿Está bien? No. Pasás, tenés tu primera dioptra. Esto es S1. Se forma una imagen en S1'. ¿Sí? Sí. Pero eso sería si no existiera la segunda dioptra, pero existe la segunda dioptra. Claro. Entonces, eso en realidad no es una imagen. Es una imagen intermedia que solamente usamos para construir la imagen de la segunda dioptra. Eso es el objeto de la segunda dioptra. Claro. Ahora, fíjate que ahí hay una diferencia. En realidad, los dos se ubican en el mismo lugar, pero S1' se mide desde acá y S2 se mide desde acá. ¿Sí? Ojo con eso. Hay una diferencia. O sea, se ubican en el mismo lugar, pero cuando vos lo estás estudiando desde la segunda dioptra, hay que diferenciarlos en D. O sea que lo que tengo acá, que estos dos puntos coinciden, pero que numéricamente S2 va a ser igual a S1' menos D. ¿Ok? Son el mismo punto, pero lo estoy mirando desde puntos distintos. Mauricio, ¿es al que se le dice objeto virtual o eso era otra cosa? Es un objeto, bueno, no es realmente un objeto virtual, es una imagen intermedia. O sea, no la podés proyectar esa imagen. Es como si fuera un objeto virtual. Vamos a ir despacito. Pero es algo que vos no podés proyectar. Es intermedio eso, ¿no? Como la segunda dioptra existe para ver la imagen, vos necesitas avanzar más todavía. Yo veo 20 millones de preguntas ahí, debe haber un montón. A ver. Bueno, después en todo caso, cuando paro, ¿hay alguien que, a ver, hay alguien que tenga una pregunta que lo haya detenido y no pueda entender nada? Porque veo 23 comentarios, por eso veo que este avance hizo... Ah, no, fueron algunas pavadas. Sí, esto de que haya varias dioptras juntas, lo que hace es traernos más cerca de la dioptra la imagen, ¿no? No, La que haya varias dioptras juntas, lo estoy La diciendo porque proyección. una lente son dos dioptras. Fíjate, una lente pasa de aire a vidrio y de vidrio a aire. Eso es una lente.
una dioptra sola no es más que un concepto interesante. Pero yo no podría construir imágenes con una dioptra sola, porque no puedo vivir adentro del vidrio. ¿Entendés? O sea, yo estoy buscando una forma de curvar los rayos y que me sirva para hacer que los rayos vayan para donde yo quiero, en el medio en el que yo vivo. Entonces necesito analizarlo en términos de algo que vaya de aire a vidrio y de vidrio a aire de vuelta. ¿Se entiende eso? Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Con esta salvedad, escribir la ecuación de la nueva dioptra. Ahora es un poquitito más complicado. Pero la segunda dioptra, en realidad, la ecuación es totalmente análoga. Ahora, N1 es el N de la lente y N2 es el N del medio. Si yo hago eso, lo que me queda es N sobre S2' menos N de la lente, o sea, se invierte, sobre S2. Y eso va a ser igual a, bueno, escribámoslo en términos de lo que tenemos acá para ya relacionarlo. Me queda N sobre S2' menos NL sobre S1' menos D. Y eso tiene que ser la parte esta, que es N menos NL, y que se de vuelta se invierte los índices, dividido ahora el R2, el radio de curvatura de la segunda dioptra. ¿Ok? Si tengo esta ecuación 1 y esta ecuación 2, fíjense que lo que yo quiero es saber dónde ubicar el objeto y dónde va a estar la imagen. La imagen, ¿dónde se va a formar? En S2'. Y el objeto, ¿dónde lo voy a colocar? En S1'. Estas son, no, en S1, perdón. El objeto lo voy a colocar acá. O sea, estas son las dos cantidades que me interesan. ¿Dónde coloco el objeto respecto de la primera dioptra? Y dónde se forma la imagen respecto de la segunda. Estas son las dos cantidades reales. Las otras, que son S1' y S2, son virtuales, son intermedias. No las puedo proyectar, no las puedo ver. Son algo que pasa en el medio y es una construcción, si quiere, una construcción abstracta. Pero lo que me interesa a mí es dónde coloco el objeto y dónde sale el eje. Entonces voy a tener que operar con estas dos de tal manera de sacarme de encima las variables intermedias. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Todos? ¿Todes? Profe, ¿podría Sí. repetir dónde se coloca el objeto y dónde la imagen? Fíjate, si vos querés saber dónde se va a formar la imagen de un objeto A ubicado en S1 respecto de la primera dioptra, lo que tenés que hacer es hacer la marcha de rayos completa, encontrar dónde se forma la imagen de la primera. Después, la imagen de la primera va a dar una imagen de la segunda que va a estar acá, en S2', y vos finalmente lo que te interesa es esto y esto. Esto es una construcción intermedia que te sirve solamente para hacer la cuenta. Pero lo que vos querés saber es finalmente esto. ¿Dónde se va a formar la imagen final? Porque la imagen final es lo que vos ves. ¿Se entendió ahora, profe? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Entonces lo que voy a hacer es operar con estas dos ecuaciones para hacer una sola ecuación que relacione a S1 con S2'. ¿Ok? Borro porque ahora sí ya no me queda mal. El dibujito lo puedo dejar, capaz que ayuda para hacer. Y lo que voy a hacer es agarrar la ecuación 1 de recién y sumarle la ecuación 2 de recién. Y si hago eso, me va a quedar lo siguiente.
Voy a ver. ¿Se llega a ver acá? Que N sobre S2' menos N sobre S1 más NL por 1 sobre S1' menos 1 sobre S1' menos D es igual a NL menos N y la diferencia de los superhéroes de R1 y R2. Eso lo construí sumando las dos relaciones que tengo ahí. Déjenme seguir un cachito más, así ya termino la ecuación que me falta, y ya después pasamos al intervalo. Me extendí un poco más por el temita de la falla del... Disculpe. Sí, A la izquierda son los dos N, ¿no? De N del aire, ¿no? A la izquierda de todo. N, Los. N. Acá, el NL aparece acá. Es N del aire, digamos, y el N del... Joya, gracias. De hecho, lo que voy a hacer ahora es ya con esto terminamos la primera parte. Lo que voy a decir, por un lado, es que la lente es suficientemente delgada. Voy a decir que D es aproximadamente 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Me están escuchando? Porque me dice que la conexión de internet es inestable. Se escucha, se escucha. Te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Yo voy a suponer que la lente es muy delgada. Esa es la primera aproximación. Y si la lente es muy delgada comparada con qué? Con todas las distancias, con S, S1, S1', S2 y S2'. O sea, esta es delgada comparada con S y S' de ambas dióptras. Y si es muy pequeña, fíjense que en este término prácticamente no va a ser una modificación, lo que hace que este término directamente se me anule. Si además agrego otra aproximación, que es que el N corresponde al aire, entonces N es igual a 1. En realidad es aproximadamente 1. El N del aire es 1, no sé, 4 ceros y después tiene algún decimal por ahí. Pero es muy cercano a 1, es casi igual que el índice de refracción del vacío. Y entonces la expresión que me queda es que 1 sobre S', 2 menos 1 sobre S1. Fíjense que S'1 desaparece y apareciera sobre esta expresión. Y esto me va a quedar NL menos 1 y la inversa de la inversa de los. Y esto que está acá, lo que uno dice es, bueno, pero si S2' es la imagen final, entonces le quito el subíndice 2, porque es la posición donde se forma la imagen. Y si S1 es la posición del objeto, también le quito el subíndice. O sea, lo que hago acá es, a S2' lo renombro como S', a S1 lo renombro como S, y acá me queda esta ecuación que me dice, si yo quiero una lente que tenga esta relación entre la imagen y el objeto, tengo que conseguir un vidrio que tenga un índice de refracción NL y que tenga radios de curvatura R1 y R2. Por eso es que esta ecuación se conoce como la ecuación del constructor de lentes. Una persona que diseña una lente tiene que saber esto. ¿Qué radio de curvatura tienen que tener los vidrios? ¿Qué vidrio tiene que tener? Eso está contenido en el LL para que se cumpla esta ecuación. ¿Sí? De hecho, y con eso cerramos esta primera parte, de ahí uno puede calcular
¿dónde está el foco objeto y el foco imagen? Uno podría decir, bueno, voy a mi constructor de lentes y le digo, haceme una lente que tenga un foco imagen de tanto y un foco objeto de tanto otro. Bueno, el tipo entonces agarra esta ecuación y dice, para calcular el foco imagen, lo que necesito es colocar un objeto en S igual a menos infinito. Y entonces, lo que me va a dar es G1 sobre F', que era lo que habíamos llamado foco imagen, tiene que ser NL menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. O lo que es lo mismo, yo le digo, bueno, no, pero en realidad quiero que el foco objeto esté ubicado en tal posición. Bueno, entonces el tipo hace esta ecuación y se van a dar cuenta de que les va a quedar la siguiente relación. Y es, fíjense, que el foco objeto es menos el foco imagen. O sea, la lente delgada es simétrica. Tiene en módulo a la misma distancia el foco imagen que el foco objeto. ¿Ok? Y esto es algo que también puede usar el constructor de lentes. El tipo que quiere construir una lente dice, bueno, ¿dónde quiero que focalice un haz de rayos colimados? Como decíamos antes. Bueno, quiero que focalice en F igual a tanto. Ok, bueno, lo que tengo que buscar es un vidrio con tal índice de refracción y limarlo para que tenga este radio y este radio. ¿Sí? Todo esto sale de esta ecuación, que justamente es lo que se conoce como la ecuación del constructor de lentes. ¿Ok?